toponimia, ¿no? O sea, qué topónimos de vida pues, nos dicen algo sobre las plantas o los árboles que ha habido, ¿no? Porque en muchos casos ya ni hay. O el uso que se le ha dado al plan, claro, orientado a plantas, ¿no? A cultivos y tal, aunque ya no nada tenga que ver con la realidad, ¿no? Pero bueno, nos cuenta Pablo y luego Carmen. Luego Pablo dará otra que será sobre plantas y la relación que tienen esas plantas en el Valle de Roncal pues, con determinados mitos y ritos, ¿vale? Bueno, en realidad es que a solo es negatif, gaztulainaz, eginen dugu estaría, baina, que es, primero agradeceros a todos, luego en roncalés, agradeceros al principio a todos los que hayáis venido, porque vamos a seguir en castellano, no os aburrís. Gracias a todos por haber venido y lo único que voy a hacer es un poco introducir el porqué de estas charlas. Luego ya sabemos lo que es la charla, ¿no? Pero un poquito el porqué ha ido surgiendo, porque vosotros sois el quinto pueblo ya del Valle, faltan estos dos que están ahí, a un lado, Garde y Urzanqui, que por ahora no hemos hecho nada, si se tercia, si hay alguien de Urzanqui, por ejemplo, que lo comente por ahí, si se tercia en Garde ya me hemos comentado algo haremos, ¿vale? No es que os hayamos dejado los últimos por ahora, sino porque hemos cuadrado las mejores fechas, o cerca de fiestas, o después de fiestas, cuando más gente hay. O sea, eso es lógica y un poco de práctica, ¿no? Al margen de eso, nada, deciros que las charlas estas se basan en un trabajo que hemos hecho, Virginia Pascual, que no está aquí, ella es de Málaga, vive en Toledo, la engañé para hacer un trabajo aquí en vez de en Málaga, que era donde quería ella, pero dije, no, mejor aquí, que es más bonito. Y lo hicimos aquí. Ella ha trabajado como botánica y yo, pues como etnógrafo, ¿no? Historiador. Hace tiempo, voy a ser muy breve, hace tiempo, desde el año 96 llevo haciendo encuestas de etnografía en el Valle, para las etnógrafos de Baskonia, y siempre, todas las encuestas yo veía, las que siguen, las de Valenderán, las de José Miguel de Valenderán, siguen un poco el esquema de desde la gente, cómo se perciben costumbres, tradiciones o incluso el territorio, pero desde la gente, ¿no? Y a mí lo que se me ocurrió fue darle un poquito la vuelta, ¿no? En este caso, estudiar un poco lo que es, como si vais a una obra de teatro, en vez de estudiar el texto y los actores, estudiar el escenario, los decorados que hay y a partir de ahí qué papel tienen los actores en él, ¿vale? Un poco dar la vuelta, es decir, en este caso, todo el valle, pues a nivel geográfico y demás, y las plantas. Me parecía un elemento muy importante. Entonces, como decía Virginia, porque había hecho trabajos parecidos en Marruecos y alguna cosa, y dije, bueno, vamos a ver qué algo de experiencia tiene. Y así salió, pues lo que iba a haber sido un artículo, pues salió el libro este de 400 y pico páginas, luego ya hablaré más, y un tocho terrible. muy pesado de hacer, pero muy agradable de leer, también de decir. ¿Por qué? A eso voy, lo va con seguridad, con directas. Porque es esto. Sabíamos que un libro así, escrito de forma académica o academicista, pero no se lo lee ni el que lo coge en la biblioteca científica. Busca el dato, lo cierra y a la estantería de nuevo. Entonces queríamos hacerlo llegar a todo el mundo con un lenguaje sencillo, visual y atractivo. Y encima, que no resultara algo raro, ¿vale? Que lo que aquí he recogido lo percibierais, en parte muchos hemos tenido, ya lo diré, bastantes informantes, como algo propio, ¿no? Y al mismo tiempo, al margen del libro que ya hablaremos, y al margen de artículos científicos que ya estamos haciendo, queríamos hacer estas charlas, ¿vale? Tratando temas que estuvieran vinculados a las plantas, sobre todo para acercar un poco de forma amena lo que es el trabajo este y otros trabajos cercanos y en conjunto toda la etnografía del Valle a vosotros, ¿vale? De una forma directa, porque a ver, que sí que está muy bien que estén las estanterías en cualquier tienda del Valle, casi todas, que si en Burguen, en Cobián, en Garde, en Roncal, en Ibasa y en Saban algunos, dos tiendas, pues lo tenéis para adquirir, al margen de luego lo que tiene aquí. Pero sobre todo llegar a vosotros, ¿vale? Y decir, esto lo hemos hecho y pues, ¿vale? Así que como una cosa cercana, en cada pueblo siempre hemos buscado a alguien que tuviera algo que ver, aquí Ocho, que lleva bastante tiempo dando la matraca a través de que está muy bien que la des, porque gracias a eso de las cosas, pues hemos dicho, vale, toponimia y plantas secretos, ¿vale? Y lo vamos a ver, yo lo voy a lanzar incluso a toponimia, que va a ser malo, voy a meter incluso a toponimia,
¿vale? Ahí, pisándole un poco. Sigue, que empiece él. Bueno, pues eso, como os he dicho, pues vamos a tratar un poco de eso, qué elementos, qué nombres de topónimos tenemos en Vidango relacionados pues, con la flora en general, ¿no? Pueden ser árboles, pueden ser plantas herbáceas, digamos, o simplemente pues eso, es un topónimo que indica que eso era una zona de huertas, ¿no? Al final está relacionado también con las plantas. Muchos ya veremos pues, que han desaparecido o que el nombre ya cualquier parecido con la realidad es pura ficción. Pero bueno, vamos a empezar un poco por explicar qué es la toponimia y unas cuantas cuestiones en torno a eso. Y bueno, ¿qué es la toponimia? Pues la toponimia simplemente es el conjunto de nombres propios de un lugar, ¿vale? Pues eso, cómo se llama este monte, esa fuente, aquel barranco, ¿vale? Pero ¿y por qué surge? ¿Cómo surge, no? Luego voy a un sitio y con saber yo por dónde me ando, pues ya me tendría que valer, ¿no? Somos humanos y una de las cosas que nos identifica como humanos es el lenguaje de la comunicación, ¿no? Entonces, yo para decirle a otro, oye, tienes las ovejas en... Pues para eso te hace falta darle un nombre, ¿no? ¿Y cómo le das un nombre? Pues por algo que identifica ese lugar, no te vas a comunicar, ¿no? Eso es, la necesidad de los pobladores de un entorno de identificar un lugar determinado. Bueno, y lo que decimos, pues, ¿y dónde se encuentra esta planta? Pues, le tienes que poder decir no, ¿vale? Bueno, pero la toponimia evoluciona, ¿no? Decimos, los nombres los habría puesto pongámonos, ¿no? Los primeros hombres primitivos que llegaron aquí, pues, esto se llama lo de la roca grande, ¿no? Aglucea, vale, ya está, ¿eh? Pero yo qué sé, luego hay un terremoto, se cae la piedra y ya no le puedes llegar, ¿no? Evolución. O, claro, la piedra no se va a mover generalmente, pero hay cosas mucho más concretas que ahora vais a entender, ¿no? Un cambio determinado en el entorno. En Miramos, por ejemplo, tenemos todo esto, y dices, Elizarena, pues cuando vino el primer hombre primitivo no le podía llamar Elizarena, ¿por qué? Porque no había Eliza, que es la iglesia, ¿no? O Ciberría, que ahora decimos, que antiguamente era Ciberría, quiere decir el puente nuevo, con lo cual cuando estaba el puente viejo, pues a saber cómo le llamaría. O San Juan, ¿no? Pues lo mismo, pues porque está la ermita, ¿vale? Eso es pues, una cosa que no había antes un elemento que no había antes en el entorno y que sirve pues, para nombrarlo tal y como lo conocemos ahora, ¿vale? Luego, otro motivo por el que puede cambiar es disminuir el uso del entorno por parte de los pobladores, ¿no? Antes hacía mucha vida en el monte, ahora pues bastante menos, ¿no? Entonces, lo que nosotros ahora llamamos, pues por poner un ejemplo, azaltería. Pues antes dentro de azaltería los más mayores, los que estaban todo el día allí, pues igual tendrían 20 nombres dentro de azaltería, ¿no? Y que sabían decir aquí. O sea, no así de azaltería, no sé cuántos metros cuadrados. Pues eso, ¿vale? O sea, se va reduciendo e incluso habrá veces que tendremos un nombre que servía para designar un sitio pequeño, pero al final acaba abarcando a todo, pues porque era eso, lo más sencillo, ¿vale? Y también, claro, eso, al cambiar el idioma predominante de la población. Aquí, cuando se hablaba en euskera, pues, claro, ya veis, bueno, la mayoría de nombres de los montes son así, pero ya al haber entrado el castellano hay muchos, hay algunos que cambian, ¿vale? No necesariamente traduciéndose. Por ejemplo, tenemos lo que hoy en día llamamos el abetán, pero eso tampoco hace 3 generaciones, eso decía Crisanto mismo. Esto los mayores del pueblo nunca le han llamado el abetán. O sea, los mayores, que decía sus mayores, ¿no? Los de la generación de su padre o sus abuelos, que siempre le habían dicho anchoburúa, que no tiene nada que ver con abetos, ¿vale? O la cuapa, que quiere decir las falsas, pero ahora aquí a cualquiera lo diréis las falsas, no oiréis la cuapa, ¿no? Pero bueno. Vale, entonces, yo he hecho una pequeña clasificación de los topónimos que podemos encontrar en Vidango, que no tiene por qué ser igual en todos los pueblos, ¿no? Pero bueno, y dando unos pequeños ejemplos y luego iremos a ejemplos concretos, ¿vale? Topónimos que hacen referencia a elementos fijos del paisaje, ¿no? A peñas o a las características de un lugar. Arlucea, pues ar es piedra y lucea larga, pues la peña larga. De hecho, en castellano también hay peñancha. Arlucea, ¿vale? Ederra, aquí es una solana. Ederra, pues bella, ¿no? Pues la solana bella. Eso no va a cambiar, ¿no? No es algo que... O Arain, dicen, bueno, de valle, que vendrá, ¿no? De Arán, bueno, o Dieta,
Bueno, eso son cosas que en principio no deberían cambiar, ¿vale? Términos que hacen referencia a la fauna salvaje que abunda en un término. Bueno, en este caso, que abundaba. Azaltería puede ser, ¿no? Azal viene de zorro. Azai, que de aquí, ¿no? Pues la ladera de los zorros. Pero Ochomieta es las loberas. Vete y busca lobos, ¿no? O Arzarena es el del oso. Vete y busca el oso, ¿no? El Perralorra, la pieza de las perdices. Pues, no sé si se llama perdices, pero bueno, que en su día le dieron el nombre, pues porque era una realidad de terreno. Lo mismo, pero en vez de con fauna salvaje, con fauna doméstica. Y la sopatea, que ya no sabéis muchos lo que es, yo porque me ha tocado verlo en algún lado. Y Dasco se les llamaba a los chotoseras. Aquerrería, pues lo mismo. Aquer es el cabrón, el trozo de las vacas, o urdanola. Urdanola hace referencia a cerdos, ¿vale? O sea, realmente es la cabaña de que cuida los cerdos. Pero en un pasado, bueno, relativamente lejano, los cerdos tuvieron mucha más importancia de la que han tenido en el pasado reciente. Y bueno, luego tenemos, pues eso, elementos de creación humana, ¿no? O sea, si no hubiera estado el ser humano, pues no estarían ahí. Cosas sobre todo para culto, pero bueno, no necesariamente, ¿no? Tenemos cuchuchuría, ¿vale? Que también hay cruchegorría, ¿no? Son cruces que se ponían, pues, por motivos religiosos. Ciberría o civilerría, que era el puente nuevo, Juan por la ermita, o, claro, lo que decíamos, nombres que se han sintetizado. Ahora, el monte que tenemos ahí enfrente, ¿cómo se dice? Hospedería, ¿no? Bueno, la Rotapulúa quiere decir lo de encima del molino, con lo cual es un trozo de hostelería, pero bueno, ahora ya simplificamos y todo es hostelería, ¿no? Pues antes más había eso. Vale, y luego ya entramos un poco en lo que tiene que ver con las plantas y con la agricultura, y tenemos lugares transformados por el hombre para la agricultura. Baracu, pues que hay en Baracu, huertas, ¿no? Pues de ahí viene la raíz baratze, es huerta, ¿no? Pues claro. ¿Por qué pongo carchilla y landeta? Porque landeta, aunque sí, aunque es en euskera y lo tenemos todos muy identificado, pues resulta que hace 100 años no le llamaban así. Por invariar, pero algunos. Y dicen carchilla, que luego cuando lleguemos, pues explicaré el qué significado tiene o qué. Berreince, el gallego Berreince y Beto Berreince, pues también tiene algo que ver con ese uso agrícola, ¿no? Cerella, pues esos campos, pues ya en los campos es un poco, ¿no? Pero bueno. Elementos de flora que predominan en el lugar, ¿no? Pues eso. Aquí en general decimos de árboles, pero no necesariamente, ¿no? Iztoia sería arboleda, Ibarcocha hace referencia, Icei es abeto, pues eso, el pinar grande, el abetar. Y otros elementos relacionados con la flora, ¿no? Barrenzaltúa, pues este zaltúa tiene que ver pues, con árboles. Y Barrandía, pues al final, sí, desde el Valle Grande, pero bueno, tiene que ver también con una zona de cultivo. Seseta, y he puesto seseta porque aquí se dice así, pero luego veremos que también tiene sentido el por qué ponen los mapas Sasesa. Bueno, luego lo veremos. Y Zaltungorri, pues si usted sabe que Zaltu sería lo mismo que esto, ¿vale? Entonces vamos a empezar, pues eso, ya viendo casos concretos y, claro, en estos vamos a ver algunos que conoceréis todos y otros que diréis, ¿esto existe? Pues se ve que sí. Vale, vamos a empezar con los que hacen referencia al volado, ¿vale? He puesto aquí el mapa de Villalco, bueno, aquí veis, o sea, este es el mapa del término municipal de Villalco. Aquí está el pueblo y con un punto rojo pues he señalado dónde está el término, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Esto es la carretera que sube de Burqui y eso es más o menos el Carretil, ¿vale? Bueno, y el río, ¿vale? Aquí arriba pues tenéis la Sulpitegra y la sierra y eso, ¿vale? Entonces, pues eso, el Pinar Grande pues está allá, ¿vale? Pues es un trozo grande de terreno, pero bueno, esto como está en castellano lo entendemos todos, ¿vale? El Pinar Grande, pues un montón de pinos, bien. Fácil. El Abetar, como pilla más cerca del pueblo, en cualquier banda hasta allí, pues también, ¿no? Más o menos. Ya hemos dicho que antes más no se llamaba el Abetar, se llamaba Anchoburúa, que quiere decir la parte de arriba, bueno, ancho, el principio es Sancho, pues la parte de arriba de lo de Sancho. Bueno, pues eso, el abetar, ¿vale? Aquí ya vemos que hay también otro tipo de árbol. Bueno, Aistoya, que realmente, bueno, escrito diríamos Aistoya, pero ya la pronunciación, pues Aistoya, para que entendéis todos, queda más al sur, y bueno, Aritz, pues roble, ¿no? Idoy,
es pues como el lugar donde abundan los... Tenéis otros ejemplos en Ardoy, por ejemplo, en Cizur, ¿no? Ese es el pedregal de Arri y Doi, o Idoya, ¿no? Se suele traducir como chaca, porque es realmente el lugar donde abundan los juncos, porque nos queda junco es I, ¿no? I, Doi. Pues eso, claro, pero los juncos ¿dónde salen? Pues en las chacas, ¿no? Bueno, claro, con Haya realmente ahora no tenemos ningún topónimo en Mirando, aunque parece que ha habido, pero bueno, tenemos la fuente del Ayar. Entonces, claro, pues Ayar se le diría o... Bueno, sí que he encontrado uno que se decía antes más, pero que ya no se usa, que era Vagotoki, ¿vale? Vago, bueno, o sea, pago, es Haya. Y Ordoki viene a ser como el llano, traduciríamos más o menos como el llano de las Hayas, ¿vale? En la foto no es un llano, vale, bueno, otro que ya diréis, pero esto qué cosa es. Esto no está en algo. Bueno, realmente está en la nueva con octavos, ¿vale? Y Ceibacocha, quiere decir el abeto solitario, ¿vale? Un abeto que había en un sitio donde no había ningún abeto más. Sería muy singular porque es donde empieza, o sea, cuando se hacen los recorrimientos de la muga, te parece dónde están los mojones, entre octavos y mirando, se empiezan de Ceibacocha. En su día, pues había un abeto que diría, bueno, aquí empieza nuestra muga. Esto no se va a mover, ¿no? Ahora me gusta. Y luego, bueno, puede ser también este otro, Lejarra, que en principio sería como, o sea, como le diríamos aquí a Lizarra, ¿vale? Aunque, bueno, hay otros expertos y tal que dicen que en vez de Lejarra tendría de Legarra, que eso tiene que ver con un tipo de piedra, ¿no? En plan tufa o bueno. El caso es que si viene de Lizarra, o sea que si veis la X aquí en Mirando, ¿no? Sería como, decimos, casa chapatero, ¿no? La X está encubriendo una Z, o casa monchón, pues también encubre una Z. Si aquí encubre una Z sería Lezarra, que casi es Lizarra, ¿no? El fresno. ¿Vale? ¿Qué fresno? Pues, bueno, yo no entiendo mucho de árboles, pero pues no sé si habrá muchos. Bueno, pues eso, pero es otro elemento de la toponimia. Este otro día seguramente me diréis, bueno, ¿y esto? Ya veis, está en la nueva Conicid. Artemaloa. Arte viene a designar, bueno, lo que diríamos en castellano, encina. Sí, más o menos, chaparro. Eso es. Y chaparros, pues bueno, pues en el monte ya sabéis que hay Maloa, igual tendrá que ver con Mayoa, o bueno, pero hace referencia todo a una peña, ¿no? Y ahora vais a entender, claro, casa Malcorna, y también empieza por mal, ¿vale? Ahí en ese caso vendría de Malcorna, pero tiene la misma raíz, viene a designar una peña. De hecho, casa Malcorna está encima de una peña, ¿no? Pues bueno, con esas dos raíces pues tendríamos peñasco de los chaparros, ¿vale? No le saco foto de eso porque no tengo, pero le saco el chaparro, ¿vale? Que eso lo conocéis. Bueno, y con esto ya hemos repasado los árboles, ¿vale? Ahora vamos a pasar a otras especies arbustivas y herbáceas, ¿vale? O sea, de corte más bajo. El bullorre, bueno, esto todos conocemos, ¿no? Esto es curioso porque tenemos, bueno, este es el mapa de atrás, el bullorre en el monte, pero luego tenemos el bullorre del barrio, ¿no? Bueno, el bullorre, realmente el nombre le viene de aquí, del trozo de monte, ¿vale? Lo que está encima de Ciudadría. ¿Y de dónde viene? Pues Egu viene de Egui, que quiere decir ladera, una pendiente, ¿no? Y Llorre de Elorri, que es Gurnillón, ¿vale? ¿Y por qué tenemos un barrio que se llama igual? ¿Es que eran iguales o...? No, pues porque seguramente el pueblo solo era de la calle Mayor para abajo y cuando aquel pueblo desapareció, como estaba al lado de... O sea, donde salía el barranco de Bullorre, pues estos son los de Bullorre, los habrían, o sea, se habrían todos en un barrio y serían todos los de Bullorre, ¿vale? Vale, luego en Mirando tenemos otro término en la Nueva Conicid también que se llama cruchegorría, que quiere decir la cruz roja, ¿vale? Pues porque en su día había una cruz, pero bueno, hace 80 años les hicieron una encuesta que preguntaban, ¿hay cruces en este término que se usa? Y contestaban que los más viejos del lugar habían conocido, pero resulta que tenemos cruchegorría y cuchuchuría, con lo cual en algún momento, bueno, en Mirando se dice cruchegorría,
Pero los de Ifit, a ese mismo sitio le dicen Magardaga. Magardaga sabemos todos lo que es, ¿no? Pues Magardaga es pues, el sitio donde abundan. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a otro que ya diréis, esto lo he olvidado. Bueno, ya veis, está casi cortado. Igual si le preguntamos a un estado, le dice, ¿qué son espirales? Eso, bueno. Pues, ¿qué quiere decir? Buría o burúa, que es lo que hemos visto antes, ancho burúa o santa burúa, quiere decir lo de encima de, ¿no? O la parte alta de hecho, bueno, este barrio en el que estamos ahora, en Mirando, se llamaba antes Iriburúa, ¿vale? Es la parte alta de la villa, ¿vale? Bueno, pues esto, Iraztoy Burúa. Burúa es eso, y Iraztoy, bueno, el monasterio de Irache, como hacéis todos, ¿no? Irache, viene de ahí, quiere decir eso. Faladera, ¿no? Esto sería lo de encima del faladeral, traduciríamos ahora, ¿no? Pero, pues eso. ¿Vale? Que sepáis que había también un topónimo. Ahora como veis en el mapa, no está puesto. No está puesto porque este topónimo además es muy raro, porque no por lo que signifique, que es muy fácil, pero no está porque no sabemos dónde es. Pero es que hasta hace 100 años había unos montes de común que los hacían como pequeños lotes, ¿no? Como quiñonicos, y le tocaba a cada uno por lo menos a una familia que aunque no tuviera tierras tenía eso para cultivar. Bueno, y tenía que ser, yo que sé, había quiñonicos de esos en Maritalda, no sé si había también en esa arena, 60, bueno, pues en Estelarena también, quiere decir que era un monte o un trozo de monte que estaba cerca del pueblo, pero es que no sabemos cuál, porque ese nombre se ha perdido. ¿Qué quiere decir Estelarena? Que tampoco nos aclara mucho qué monte podía ser, porque ahora les han pues lo de los bojes, sí, pues cualquier monte puede ser, ¿no? Vale. Bueno, y aunque me quedan eso, como otras dos secciones. Esta otra, pues topónimos digamos que hacen referencia a usos agrícolas del terreno, ¿vale? Baracu, lo conocemos todos, es que es una zona de huertas, ¿no? Pues seguramente Baracu viene de Barace, ¿vale? ¿Qué quiere decir huerta? Es eso, zona de huertas, no tiene mayor misterio. Cerella, pues lo mismo, tampoco que sepamos euskera, sabemos que cerella quiere decir el campo. Campo, en Mirando, decir campo es un eufemismo, ¿no? Pues si el mejor campo que hay es esto, puede jugar el Barça ahí, ¿eh? El campo. Bueno, el trozo de las vacas. Esto más que por, ¿no? El trozo no es necesariamente un uso agrícola. Bueno, sí, pues porque se ponía el ganado. Pero lo he puesto porque tendemos a pensar que es trozo, ¿no? Del castellano, trozo, cacho, ¿no? Y no. O sea, tiene origen en el... Sí que hace referencia a una porción de terreno, pero no nos viene del trozo, como diríamos ahora. Así que hace 500 años Monte se dividía en trozos y no hablaban en castellano, ¿vale? Y o sea, tiene origen en el Gascón, que es lo que se habla en Varetús, por ejemplo, ¿vale? Y con ese valle pues ha habido un contacto que ahora la cercanía es menor, pues esto. Hace poco leía, pues eso, que con respecto a de dónde viene el trozo, se explicaba el nombre de la mesa de los tres reyes, que era muy bonito. Joder, aquí se juntaban el rey de Aragón, el de Navarra y el de Francia, y por eso se llama la mesa de los tres reyes, y resulta que es una traducción errónea, ¿vale? Mesa, ¿cómo se dice en francés? Parecido, pues tabló, ¿no? Claro, hay alguna palabra similar que, claro, en vez de mesa, viene a decir meseta, ¿no? Meseta como elemento del paisaje, bien. Ahí tendríamos el primer fallo, la tabló de los tres reyes. Bueno, tres, ¿cómo se dice? Gua, ¿no? Aquí entra el tro, que decimos, que en vez de tro, dice gua, o sea, escrito sería tros o trois, que no hace mucha diferencia, pero el significado sí, ¿vale? Y es, pues claro, una forma de dividir el terreno que tenían antes. Hay el trozo de las vacas, pero hay otros trozos. Si no sería el trozo a secas, ¿no? Ahora igual no les diremos así, pero eso. Y en vez de reyes, que se diría en francés guay, pues era hoy de rollo, como le decimos aquí rollo,
que como elemento del paisaje, pues viene a definir un sitio que está pelado, ¿no? Que no tiene arbolados. Bueno, pues eso. Mi información, cuando andaba mirando aquí, ¿de dónde viene lo del trozo? Pues viene de una forma de dividir el terreno, ¿vale? Esto no es nuestro trozo, pero bueno, era una vaca pastora. La Andesa Carchilia. Esto también conocemos todos porque casi todas las casas tienen una huerta en landeta. Vale, landeta quiere decir las landas, ¿no? Las tierras de cultivo, generalmente hace referencia pues, a tierras de cultivo cerca del pueblo y tal. Bien. ¿Por qué pongo Carchilia? Porque el famoso Mariano Mendigacha, cuando hablaba con Resurrección María sobre las cosas de vida y tal, le pregunté, ¿cómo se dice huerta? Y le decía, pues tenemos dos palabras para huerta. Una, bagache, ¿vale? Que es la que ahora tú le preguntas a uno, ¿cómo se dice huerta? Bagache, ¿vale? Pues decía, digamos, eso lo usamos para las huertas de secano. Y Carchilia lo usamos para las de regadío. Carchilia además le denominamos al trozo a las tierras que hay entre la acequia molinar, el río y el molino, con lo cual blanco y el botello, ¿no? Pues eso, Carchilia. ¿Vale? Que bien eso. Traducido, lo traduciría pues como Las Vegas. Bueno, otro, de Renfe. Este ya nos despista un poco, ¿vale? De Renfe tiene como dos partes el nombre que podríamos traducir del euskera, aunque no sea la primera parte, por ejemplo, ya es en desuso. Es una cosa que abunda mucho en toponimia, ¿no? Y en los apellidos, ¿no? Pues todos habréis oído Berroeta, o, bueno, de hecho, miramos también Ezqueberroa, ¿no? Pues tendría la misma raíz. Berro viene a designar a una tierra, o sea, que no estaba cultivada, ¿no? Que sería un monte lo que sea, y se ha rotulado, pero de nuevo, ¿no? O sea, está recién rotulado. Bueno, pues es berro. Y eince o ince es lo que diríamos, ya habéis oído, unzue o eunce, que quiere decir prado, ¿vale? Entonces, la tierra rotulada, pues que se nos ha parado, o algo así, pero vamos, ya veis que había mucho trozo peco y gañeco, ¿vale? El prado en rotulado, no es eso, no es la foto, pero es que ahí no hay prados ya. Vale, seseta o saseta. ¿Esto de dónde viene? Pues de que quiere decir, y diréis, sí, esto, pero brillada total. Las saisas, muy bien. ¿Y qué es una saisa? ¿No? Pues lo mismo que hemos dicho que el terreno se dividía en trozos, pues había unas porciones de terreno que se llamaban las saisas. Y ahora todavía. De hecho, bueno, tenemos seseta, pero también hay sasari, ¿vale? Que también vendría de ahí. Que ahora, bueno, hace varias décadas lo definían como los laderos del monte donde les gusta o donde suelen pastar los bueyes. Pero bueno, pues seguramente el significado tendría algo más por detrás. O sea, sin más, igual sería ladero, ¿no? Del monte. Ibarrandía. Ibarrandía, pues claro, traduciríamos Ibar, quiere decir valle, ¿no? En general lo traducen así como valle, ¿no? Roncar Ibarra, ¿no? Ibarra. Pero bueno, en toponimia muchas veces también hace referencia a las márgenes de un río que se usan para cultivo, ¿no? Lo que hemos traducido antes como vega también, pues eso. Y en este caso sería la vega grande. Ya veis que cachovalle hace ahí, ¿no? Bueno, para ser olvidado es bastante ancho, ¿no? Pero si esto es lo más ancho, pues será lo estrecho, ¿no? Bueno, tipulería. Este igual no habéis oído muchos. Pues eso. Tipulería es curioso. Igual tendrá que ver con la cebolla silvestre, pero bueno, tipulería quiere decir el cebollar. Y es curioso que salga, ¿no? Como sale un pinar o una aveta, pues el cebollar, ¿no? Sería significativo la de cebollas que salían o que se ponían en Italia. Y por último, pues eso, unos pocos topónimos más que hacen referencia a otros elementos vegetales o agrícolas del paisaje, pero que no he podido encajar en lo que venía antes. Arain, bueno, vienen a decir que es como, que viene de Arán, ¿no? Como valle. Pero tú ves a lo que se le dice Arain y dices, hombre, valle, no sé, como ellos habrán 100.000. O también
que seguramente vendrá de Valle, pero bueno, yo por apuntar hipótesis, ¿qué es esto? ¿Sacaranes o? Arañones. Claro, arañón, ¿no? Arañ de valla y on de buena. Yo que sé, seguramente vendrá, como no me convencía mucho, a la Zaltúa, ¿vale? Está, pues eso, cerca de lo dicho de Ibarratía y de Celella, ¿vale? Zaltúa ya os suena también hay en Roncal, Barren Zaltúa, ¿de dónde viene? Barren, esa primera partícula barren, aunque ahora en euskera diríamos que quiere decir lo de dentro, en toponimia, en muchos casos, bueno, sin ir más lejos, el barrio de abajo de Vidalgo, o sea, lo que diríamos de la calle de Jerías, de la calle Mayor hacia la Puerta Sanchena, eso era Iribarnea, ¿vale? Que tiene esa partícula barren, o sea, que quiere decir la parte de abajo, sería. Bueno, pues esto sería la parte de abajo del Zaltúa. Zaltúa viene, los que hayáis estudiado en Navarra, pues os habrán contado cuando los vascones, hoy cuando los romanos, pues había el Ager Vasconum, ¿no? En la parte que se cultivaba, la ribera, y el Saltus vasco. Bueno, pues dicen que este Zaltúa viene de ese Saltus, ¿no? Que quiere decir lo arbolado. Pues la parte de abajo del arbolado. Pues eso. El arbolado empieza de ahí para arriba. Delate, que bueno, esa partícula ate significa como portillo, le diríamos, y vela seguramente haga referencia, le diríamos en euskera, ahora velar, ¿no? Al pasto. Entonces, bueno, también podría venir de vele, ¿no? Del cuervo, pero no sé, el portillo de los cuervos no mola. Entonces, pues bueno, el portillo a los pastos. Y ya para acabar, aquí también podríamos decir, así como decíamos, la mesa de los tres reyes, pues esto lo podríamos traducir literalmente, pues el Zaltupón se le dice al entorno de lo que hoy decimos el Alto Igar, ¿vale? Zaltún Gorri, pues diríamos el caballero rojo, ¿no? Pues el que vivía del castillo, yo qué sé. Bueno, pues no, pues Zaltú seguramente vendrá de lo que hemos dicho Zaltúa y Gorri de un claro, o sea, se le dice a un claro en el bosque o a un sitio pelado, ¿vale? Entonces, esto sería, no sería nada más que el pelado del bosque, o el caso de ese bosque, ¿no? De la arboleda. Y ahí pongo el Alto Igar atardeciendo, ¿vale? Y, de facería, ¿no? Arrelcúa, sí. Está más arriba, sí, sí. Es con igual también, pero sí. Y por mi parte, pues, esto ha sido todo, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta fácil, pues la echáis. ¿No se os ocurre algún otro monte que tenga nombre de planta? De esos, o sea, hay muchos que hacen referencia a otros elementos, ¿no? Tendríamos, yo qué sé, adirle, aunque ahora le digamos a una peña, realmente adirle quiere decir lo de detrás de la peña, ¿vale? Eso, decíamos arbucea, o decíamos la pichorronga, ¿no? Que eso ya expliqué hace un par de años, pues que viene de la pizza, ¿no? O yo que sé, hay otros, Igariarena, por ejemplo, pues lo que te está diciendo es que es el monte que hay cara de gas, ¿no? Igariarena, el de gas. Pero, Milicia, no te sé. Iba galdera bat. Da, ni abizanari buruz, baina ni abizana da larraia, eta beti esan diate dela larra garaia. Baina ez dakit hori izango den edo ea duzun zuk beste teorikaren bat. Ideiarik ez? Y vais a un que le tengo zatia así de la hori. Bueno, edo beharra da, dator, larraña aquí. Eskotan, hieta ere hori, o sea, laburtzen da eta geratzen da. Larraña. denboranen poder Baina hori, espaldatzen da ere, txikiaren arabera. Gerta daiteke, vale? Yo voy a empezar con tranquilidad. He sido más rápido que el proceso más rápido que el tiempo. Estas cosas suelen pasar. Vale.
veis bien en pantalla o no? Sí. Vale, es que no me está pillando. Vamos a ver si hay cosillas que empiezo yo mientras y cuando yo creo que lo he vuelto loco, ya, ¿no? Sí. Sí, pero ahora está. Vale, a ver, cuando me comentó el tema Watson, me pareció muy oportuno para mezclarlo con esto. Bueno, si estáis la escuela de Watson sonando flojo debajo, y la canción viene a decir, hace un símbolo, ¿no? Entre una huerta llena de flores, una pequeña dama, una carroza, pues es la de Balancheva, no sé si la conocéis alguna de la canción. Entonces, la flora, como os comenté antes, siempre ha estado muy relacionada con muchos elementos de la cultura de un pueblo, ¿no? Y muchos de esos elementos siempre han sido, al igual que se utilizaban para dar respuesta, por ejemplo, ayer hablamos en un local, de los usos medicinales de las plantas. Algunas veces se usaban determinados elementos maravillosos para explicar cosas que tenían un sentido científico, pero que en aquel entonces no se podía explicar porque no existía ese conocimiento directo, sino se sabía que determinada planta podía curar determinada enfermedad, y como no se sabía bien, pues se podía, como hablaremos, se podía achacar a que eran recogidas en la noche de San Juan, o bendecidas en ese momento, o se habían hecho. Bueno, entonces, lo mismo que se utilizaba, muchas veces las plantas se utilizaban para explicar esas otras cosas, ¿vale? O sea, había un diálogo entre la flora y esos elementos que no se explican de una forma racional, ¿no? Bien, cuando hicimos el trabajo este que os he comentado, bueno, yo no sabía si iba a quedar algo, porque es de estos aspectos de una cultura que conforme nos hemos ido globalizando, informando, no en el sentido de vestir, que casi ya también, sino en el sentido cultural, se ha ido borrando. Pero se ha ido borrando porque la población ha evolucionado, la gente hemos ido evolucionando y buscamos siempre un sentido racional a todo. Y aquellos antiguos mitos o creencias que daban explicaciones a lo que no se podía comprender de otra forma, o bien en un primer momento se fueron cristianizando y en otro segundo momento o se fueron olvidando o se fueron convirtiendo simplemente en cuentos. Pero en cuentos, vamos a decir, en cuentos no vivos, es decir, en cuentos que tenían un nuevo uso, que puede ser dormir a un río la siesta, pero ya no daban una explicación a algo. ¿Vale? Uno de los cuentos que, por ejemplo, había recogido en las últimas encuestas es el de Juanito y las habas. Antes ayudaba a explicar, a transmitir pues, el sentido de la austeridad, desde la necesidad de tener mucho cómo mantener esa austeridad y demás, ¿no? Bueno, pues ahora puede ser que encima es un cuento que yo creo que ya no está ni muy vivo ni para dormir a los niños, ¿no? Ya no sale Caillou, ya un poco tiene importa, ¿no? Pero se ha ido perdiendo. Entonces, con la toponimia pasaba lo mismo. Luego algunos de los toponimos que lo he señalado yo los voy a mencionar de otra forma, porque son conforme, por ejemplo, aquí no se da el caso, aquí no se da el caso, pero por ejemplo, no se da el caso de esa forma tan brusca, pero en los sitios donde ha habido concentraciones parcelarias, claro, ha habido menos todo. Vamos a poder quitarlas. Ha habido. ¿Lo qué? Ah, pues sí. Ah, vale, eso es. Quitamos uno y ya está. Bueno, quitamos uno, si me deja. Si me deja, quitamos uno y ya está. Y si no, pues. Ah, claro. Bueno, pues en los sitios que ha habido concentración parcelaria, claro, de donde había 100 piezas han quedado 2 o 1. Por lo tanto, ya no solo es que haya desaparecido el topónimo, sino como hace poco comentándolo con Miquel Velasco, no sé si lo conocéis, ha hecho varios libros de toponimia de Navarra, él decía, no es que hayan desaparecido, es que encima ya ni siquiera tienen topónimo. Ahí tienen, entre comillas, un nuevo topónimo. Ahora es la parcela 220 o la parcela 350. Se acabó. No sé. Es que va a dar guerra hoy, obviamente no lo probado y funcionaba. Vale, pues si consigo empezar. Sí, al pueblo. Mira que hay detrás. No, es que
Bueno, te seguiré. Entonces, tenemos tres elementos en lo que es la patrimonio material. Tenemos elementos con un significado claro y elementos que no tienen un significado claro. Digo, a día de hoy, ¿vale? Aquellos que no tienen un significado claro son los que se han perdido en la memoria de un pueblo y por lo tanto no está loco el ordenador. Soy súper mejor. Vale. Por lo tanto, se ha perdido. Pero en algunos de ellos, a través de textos antiguos, él ha mencionado, por ejemplo, a Migacha y demás, o cosas que recogieron en su momento personajes como Stormes, hemos podido llegar a entender el porqué, o por la comparación. Es decir, porque en otras regiones ha existido y se ha mantenido ese conocimiento, a través, por ejemplo, de toponimia, podemos llegar a conocerlo a día de hoy, ¿no? Por eso un ejemplo de la toponimia, con nombres de casas, ¿no? Entonces, hay tres tipos de elementos inmateriales, ¿vale? Perdón, hay dos tipos de elementos inmateriales, pero hay, a nivel del patrimonio, dos tipos de elementos, que es el patrimonio material y el patrimonio inmaterial, que es lo mismo, que toca al uno y al otro, ¿no? Patrimonio material, pues como el mismo nombre dice, es lo tangible, ¿no? Si lo voy a relacionar con plantas. Entonces, si queremos buscar una parte de patrimonio material, por ejemplo, pueden ser las cucharas de oro, ¿no? El suyo ya es terrible. Bueno, las cucharas de oro. La cuchara de oro es un bien material, es decir, está así, lo tenemos ahí. Podemos coger una y decir, está muy bien fabricada y tiene un uso además. Y podemos explicar que se hace con boc, porque la madera es más dura, es más resistente, la pones en una sartén y no se va al cuerno lo que es el objeto en sí. Eso por un lado. Por otro lado está el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial, como os he comentado, y el patrimonio mixto, pues os voy a poner un ejemplo de patrimonio mixto. Las cucharas de Gogh hemos dicho que son tangibles, pero todo el conocimiento para elaborar esa cuchara de Gogh es parte de ese patrimonio inmaterial. Es decir, el día que se muera el cucharero, y que sea el último cucharero del mundo, lo único que vamos a tener es las cucharas de Gogh de fábrica. Y probablemente hechas más de Taiwán para arriba. Es decir, se perderá ese conocimiento, ese patrimonio ya no lo tendremos. Seguirán siendo cucharas de oro o de olivo, que ahora está muy de moda, pero ya habremos perdido parte de su patrimonio, ¿vale? Eso se ha comprendido, ¿no? Bien, cuando nosotros vemos un monte, con todos los que nos ha puesto ahí de gocho, vemos unas plantas, pues a día de hoy, si no vivimos en el pueblo, trabajamos en ese monte y las conocemos directamente, para nosotros es un pino y con ese pino, detrás hay más pinos, es un pinar, está replantado, es para hacer madera, ¿sí? Hasta ahí. Y no sabemos más. Y es más, mucha de la gente turista que viene al valle ni siquiera sabe para qué hay tanto pino. Es más, pueden pensar que siempre han estado esos pinos ahí y están porque ni se usan, y crecen y ya está, ¿no? Donde en esos pinos probablemente, como lo comentaba, no sé qué lo dice, antes pudo haber campos porque se cultivaba más, ¿no? Entonces, hemos pasado ya de no dar significado ni siquiera a algo que tiene un significado material. Esa es la pérdida del patrimonio, ¿vale? ¿Hasta aquí entendido todo, más o menos? Vale. Entonces, tenemos en el valle, a lo largo de todo el trabajo que hemos hecho este año, en el libro, en las 430 páginas de ese libro, hay 271 plantas que tienen un significado en el valle, plantas que han tenido un uso o simplemente han representado algo en el valle, y no una cosa, algunas se usan dos, tres o más, ¿vale? Pues de esas esas 271 plantas, en todo el esquema de uso de la flora, hay diferentes montoncitos, que podemos decir, ¿no? En la estadística. Las que se han usado de alimentación, obviamente, es muy grande. Las que se han usado en artesanía, es bastante grande. Las que se han usado, déjalo un poco que repose, no lo voy a las que se han usado desde el punto de vista de medicina, que era una de las que yo, y lo dije ayer, cuando hablaba, yo pensaba que iban a ser más pequeños, y resulta que es el segundo montón si quitamos todas las plantas cultivadas, incluso peleándose por ser el primero. Pero luego hay dos montoncitos pequeños de plantas, dos grupitos pequeños, que son los que atañen al patrimonio inmaterial, ¿vale? Estamos hablando de dos pequeños, pero
que a nivel de todo el contexto de la cultura del Pirineo, a mí me han parecido bastante interesantes. ¿Por qué? Porque engloban plantas que tienen una significación, vamos a decir, como bastante potente, ¿no? Así de esto hoy, no me lo creo. Que tiene... Vale, son plantas que tienen esa significación bastante potente del Pirineo, ¿no? Atrévete. Ahora, vale, bueno, parte de lo que hemos dicho, ¿vale? Lo tangible, lo intangible y lo oscuro. Lo oscuro era los que te iba a hablar, así que más bien vamos. Eso es un olmo, ¿vale? No es aquí. Eso es un olmo. ¿Por qué he puesto un olmo? Porque eran tan importantes, antes has hablado del abeto, no se me ha quedado, eran tan importantes que se dejaban crecer en determinados lugares para hacer referencia a ese espacio. Y no llegaba a haber una veneración de los olmos, pero tenían mucha importancia. Luego llega lo que se viene a llamar como patrimonio oscuro. El patrimonio oscuro es aquello que ha llegado nuevo, y ha llegado por un neofolclorismo y ni siquiera tiene un significado arraigado, aunque con el tiempo sí que va a tener ese significado arraigado. Por ejemplo, el ejemplo que os iba a poner es el de la Euskilore, que lo conocéis todos. ¿Sabéis todos cuál es la Euskilore, no? De la cabina. El nombre científico es cabina. Vale. La cabina. El cardo este que se pone en todas las puertas, ¿ves? Ahora muchos entienden. Ahí voy a lo de oscuro. Eso dentro de la cultura vasca tiene un significado protector y tal, que en el valle no lo tenía. En el valle anteriormente no lo tenía. De hecho, en las tierras de Ansuy, de hecho, sí lo tenía. Pero aquí no lo tenía. Aquí todo ese sentido de protector frente pues, a espíritus malignos, de brujas, todo lo que se quiera decir, aquí lo tenía la ruda. O sea, aquí la fuerza no era esto. Y de hecho, lo que habéis visto, hace unos años, resultaron yo, saqué la foto a una puerta en la que aún estaba una ruda puesta. Y me llamó la atención. Porque es algo que no ha llegado por los nuevos medios, me refiero a diarios, eventos y demás, y estaba puesto. No estaba la cabina, no estaba la Euskilore, sino la ruda puesta. La ruda. Eso se enseña cuando hice, con la primera charla que hice sobre el proceso de brujería, cómo tuvo un paseo y tal. Claro, tuve que traer hierro que antes decían que en todas las puertas de Viracoz y supongo que de todo el valle era una planta que no faltaba pues por la cosa de protección contra las brujas, ¿no? Decían que si no te metías a la cama con una ramica de ruda, pues te levantabas al día siguiente a ventón de picazos y era porque las brujas y no sé qué, ¿no? Es una planta, cuando crece, es una planta verde más o menos de este tamaño con las específicas aquí, ¿vale? Bueno, pues yo decía, bueno, pues esto se ha perdido aquí. Dando una charla en Utarro, una de las mujericas más mayores que había, me dijo dos cosas. Una ya la tenía registrada y me faltaba a confirmar, y la confirmé. Que nunca, ni al atardecer ni a la noche, debes acercarte a los puentes. Porque está el más malo o el maligno. Por eso ya te está diciendo todo. Pero que si hay que encontrar las rudas están en los puentes. Para cogerlas. O cerca de los puentes. O sea, normalmente sale en zonas de humedad, de río y tal. Entonces, ella probablemente ya no cree en las brujas. Y probablemente ha cristianizado el significado hacia el maligno, que ya sabemos todos que es el diablo. Pero ahí está esa transmisión, ese patrimonio. Ahí no es un patrimonio oscuro. Se mantiene de generación en generación. Lo que a día de hoy es, por ejemplo, la Euskilore, que es oscura en el sentido de que es una creencia que ha venido de fuera y se está instaurando dentro de 2 generaciones o 3 o 4, pues a lo mejor ya no es patrimonio oscuro porque se ha asimilado. Y probablemente se ha perdido todas las creencias en torno a la ruda. Bueno, espero que no, porque alguien tendrá el libro que ahí está apuntado. Pero se ha perdido, ¿no? Ese es el cambio que también se produce, por ejemplo, en la toponimia. ¿Vale? Vamos a intentar una vez que sea la tercera. Bueno, empezando por ahí, cuando tenemos diferentes plantas, en el valle, muy poquitas, de hecho las contesto, vaya el número 3, 4, 5, 6, 7, unas 10 o 12, que se hacen relación a este tipo de creencias. Si lo dejas así, además, más o menos está bien.
Cuando hicimos el libro, teníamos un problema. Que muchas de estas plantas tienen diferentes nombres en el valle. Incluso en el mismo pueblo tienen diferentes nombres, no de un pueblo a otro. Y que de un pueblo a otro incluso el mismo nombre puede hacer referencia a dos plantas diferentes. Entonces, cuando hablas de alimento pecuario para el ganado, alimento para la gente, o cuando estás hablando de artesanía, es muy fácil determinar, decir fehacientemente es esta planta. Pero cuando hablas de este tipo de cosas es muy difícil, porque son temas que uno, han quedado poco, y dos, que la gente llega a reconocer que se han creído en brujas, o que se ha creído en duendes, o que se ha creído en determinados seres. Entonces, pero luego te hablan de la planta, ¿no? Y fue lo más difícil. Ahora, una vez determinadas, empezamos a ver que si lo cotejábamos con la toponimia, había árboles muy importantes. Uno el olmo, que hemos podido llegar a ver, y otro el abeto. Icebalcoich, Iceucea, Iceiordoqui, que solo había un abeto, que nos dijeron, están en lugares muy señalados y que servían o bien para eliminar mugas o que se tenían como elementos protectores. ¿Por qué? Porque uno de los dichos que había es que, por la forma, yo he mirado y aún la sigo sin ver, pero eso es lo que nos han dicho, por la forma de cruz que tiene la parte de arriba del abeto, nunca va a caer ahí un rayo aunque haya un abeto solo. Y por eso se mantiene siempre. Bueno, si caen rayos, pues corriendo debajo del abeto, vamos a ir corriendo. Pero es una de las cosas que nos rodean. ¿Quién es el protector? Si vais por Burgui, bueno, ahora no, sabéis cómo está la carretera, pero si vais por Burgui, en una de las casas, delante, hay un abeto plantado. Y se ha elegido un abeto para plantar. Cuando se plantan árboles que tienen un porte grande en un espacio tan pequeño, normalmente es por su significación, ¿vale? Como conocéis los famosos árboles de Navidad que ahora nos han venido y que son de plástico y esos que tienen de lengua para arriba. En la cultura nórdica era el abeto el que se usaba, porque tiene esa significación protectora, ¿vale? Ahora se busca a lo mejor el que tiene una forma de cruz, la parte de arriba, que sigo sin ver, ¿verdad? Que no la veo, para cristianizar ese sentido no totémico, pero sí protector de una, ¿vale? Si pasamos a otro árbol parecido, en el valle, nos encontramos... ¿Qué intenta pasar? Pues en algún momento pasa. Igual haces el conjuro y pasa, pero no... Mira, por ahora va, en algún momento aparecerá el abeto. Bueno, todo este patrimonio está protegido por la ley foral, ¿vale? La ley foral de cultura de Navarra protege el patrimonio material y inmaterial. Nadie nos lo puede quitar ni destrozar, en principio, a nivel legal, ¿vale? Tenemos derecho a que se proteja. Tú vete más, ya, esa... Dale, sin miedo. Mira, dale. A ver, ¿cómo? Bueno, déjala ahí. Tenemos, en todo el valle está casi todo protegido, ¿vale? Pero es muy curioso. Resulta que en todas las zonas protegidas del valle, que casi si le das uno más que funciona, esa es la parte como más icónica que tenemos, funciona. En todas las zonas protegidas tenemos la Barreta, tenemos la zona de Ukerdi, la FOD de Burgui y tal. Todos estos árboles o plantas más importantes están en todas esas zonas y siguen estando. Es decir, no porque fueran importantes se respetaban más, sino que había una sinergia entre la población y el medio que hacía que, aunque se habitaba, se tenía por vivido, no era una postal fija que se mandaba por correo para decir estaba aquí, sino que se vivía y se trabajaba en él, pero se respetaba, ¿vale? Había esa sinergia. Y en aquellos lugares, igual era la música, porque fijaros que ahí tenemos los lirios, los cepas tal, en aquellos lugares esas plantas siguen estando. Igual que esas, si le das uno más, el resto de plantas que han tenido un uso o un significado en el valle. Fijaros todas las 271 plantas, 244 especies vegetales, esto lo he explicado mejor, 63 familias y 32,9%. En un territorio que tiene casi el 80% del espacio protegido de alguna forma, que haya 271 plantas con un uso total a nivel etnográfico y diario, con tantas familias empleadas. Familias son grupos de plantas parecidos, ¿vale? Para que entendáis. Y que un 42,9% son monoespecíficas, que eso no lo entendí. Pero me dijo Virginia. Eso significa que se ha respetado el medio, la cultura y la relación con lo que ella llama, yo también, paisaje cultural, ¿vale? Porque esas familias son, según ella, las que primero desaparecen por un uso ambiental.
¿vale? Y fijaros cuánto porcentaje que es importante de la estructura. ¿Qué pasa? Bien, pues partiendo de ahí, sigue dándole, tenemos en primer lugar, que ya el lazo, porque y no vuelvas para atrás, que ya lo volvemos, el GOG. Esto está aquí, en Vidalgo, en una borda. ¿Está el dueño de la borda? Vale. ¿Por qué está el GOG alrededor? A ver si lo sabéis. El GOG, los GOGes, el GOG, ¿por qué está planchado alrededor? Muy bien, ¿para qué más? ¿Sabéis para qué es? Contra el viento. Se ha puesto siempre ahí contra el viento de toda la vida. Se ha puesto, ¿verdad? ¿Por qué se ponía contra el viento si solo hay 1, 2 o 3? ¿Vale? El GOG, no solo aquí, sino en gran parte de Europa, ¿vale? Se supone que protegía de las tempestades de personajes en los que se creía. Y muchas de las cosas se plantaba alrededor para evitar de tormentas, no de rayo, de tormentas o de vendavales y demás. Resulta que si el GOG es bastante espeso, si lo pones alrededor de una borda, bastante protege además de no solo el viento, sino también de los cambios de temperatura. Eso está comprobado en otros lugares donde se aplica el GOG. Pero la razón que se daba era, nos protege de aquellos vendavales que nos manda el dios no sé qué en Escandinavia. Bueno, pues aquí vete a saber quién lo mandaba, pero ha llegado. Aquí se protege por el viento, no, pero se ha perdido ese significado, que a lo mejor no lo hubo, y aquí será más racional y se sabía, ¿vale? Pero en otros lugares se le daba ese sentido, ¿vale? Le das uno más. El abeto, que os he hablado antes, tira para adelante, que el abeto daba mala suerte antes, y no vamos a hablar más. El acebo, este acebo es guisado. El acebo a nivel, está cerca de donde la tienda de gominolas se enfrente, ¿vale? Es de la casa de luz, ¿vale? Acebo carbonera. Sí, acebo, carbonera, están ahí todos los nombres. No, para que te entiendas. Vale, tiene muchos elementos protectores, pero sabéis todo, por ejemplo, todas las procesiones que se han cristianizado. Muchas de las procesiones del Domingo de Ramos se usa también otra planta, que luego hablaremos, pero también se empezó a usar también el acebo, también por ejemplo en el Corpus Christi, que ronda la fecha del 24 de junio. Cuando se hacían cruces de mayo, en algunos sitios no se hacían en sí las cruces con esto, sino que se ponían acebos en lugares donde se ponían las estacas de las cruces de mayo, que ahora vamos a hablar, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Europa se ha creído que es un árbol, bueno, ya lo veis, ahora no lo venden para ponerlo en Navidad y tal en muchos sitios, que tenía un carácter protector. Es parte de estos árboles. Que nosotros vamos perdiendo ese conocimiento, pero uno de los árboles elegidos para plantar por grande, y este es muy grande, como para ponerse ahora por moda, igual que el abeto, es el acebo, ¿vale? O cardomero. Como sale en el libro también cardomero, no os preocupéis. Y luego está el laurel. Puedes pasar una más, antes ha salido por ahí, y el olivo, que es más en la parte sur del valle, ¿vale? Sobre todo en Murcia, así nos comunicaron. Que, como veis, está escrito ahí, por trae la culicadera. ¿Sabéis lo que son las culicaderas? ¿No? Vale, en muchos sitios, vais por la Sierra de Madrid y yo lo he visto, ahora se ponen banderas, ¿no? Antes aquí se ponían las ramas, ¿no? Y se celebraba. ¿Sabéis todo el mundo lo que es la culicadera o lo que explican? Os digo, cuando se habían acabado, depende de un pueblo a otro, ¿vale? Un poco el momento, pero cuando se había acabado de construir, cuando se había acabado de construir una casa y se había acabado con la última armalla, con la última viga del tejado, la sombrera de la última, entonces ya se iba a empezar a tejar, ¿no? No a retejar, sino a tejar. Y se empezaba a tejar. Cuando se acababa, se ponía una rama de este y se invitaba a los de la casa. Entonces, como dijeron ayer, una persona, las fuerzas vivas de la sociedad, normalmente pues el cura, el secretario, normalmente que se bendecía, no creo que a los carabineros se les invitara. Pero se celebraba una comida con los familiares más cercanos y el primer vecino. Ya sabéis la importancia del primer vecino, ¿no? ¿Por qué? Porque el colgar el tejado con eso le daba su protección y bendecía a la casa. Bendecía a la forma de cristianizar, estaba bendecido. Aquí se hacía sobre todo con el laurel y con el olivo, ¿vale? Que tiene una significación, además muy extendida. El olivo es muy curioso porque es una zona de contacto del mar, ¿no? Que es lo que iba a decir a continuación. En la parte mediterránea es el olivo, en la parte norte es el laurel o el acebo cardonero, ¿vale? Esta es una zona de frontera, era lo que iba a decir. Entonces, mucho
muchos de estas creencias, lo curioso que hemos encontrado en Roncal, en esas pocas plantas, por eso he dicho que me parece tan importante, es que es una zona límite de culturas. No por la frontera establecida por los estados, sino porque el Pirineo se enlazan dos culturas, la mediterránea, no solo dos climas, el Mediterráneo y el templado, es el pino de montaña, sino dos culturas, la Mediterránea europea y la del norte de Europa. Y aquí se suelen ver ejemplos de las dos grandes ramas culturales europeas, ¿vale? No hablo en concreto, sino de las grandes ramas culturales europeas. Y este es un ejemplo, que esté el laurel y que esté el olivo, ¿vale? Con ese significado protector. Bien. Al margen de así grandes planchas, luego tenemos las grandes creencias en cuanto a la flora y tal. Cuando él nos comentó que iba a hablar de la toponimia, yo dije, bueno, meteré dos entradas de la toponimia antes de hablar de las brujas, que en ese pueblo lo iré al final para ser correcto. Entonces, las dos grandes creencias son aquellas que han sido cristianizadas y aquellas que no han sido cristianizadas y que se han ido perdiendo. Dentro de las no cristianizadas, lo voy a decir al principio, tenemos dos, ya que has empezado con la toponimia, y sobre todo las hemos rescatado por la toponimia y poca cosa más. Por un lado tenemos, que por eso llamamos al proyecto Sengorri, o Engorri, que es el señor rojo, que ¿sabéis la leyenda o no? La cuento. Ayer alguien la sabía. ¿La sabe alguien? No, vale, la Engorri de Engorri la recogió la Paz, que era un escritor Gascón. En la zona de Lescun él recogió la historia, pero está registrada en más sitios, ¿vale? Significa Sein el señor y Gorri rojo, ¿no? Es el señor rojo, era una de las grandes deidades de la cultura vasca que, en el caso del Pirineo, se extendió con nombre vasco por grandes espacios de la cultura occitana y aragonesa, ¿vale? Se supone que era un señor, un ser enorme, gigante, que vivía en la cima del Ani, que tenía una especie de, no huerto, no carchilla, sino un jardín con flores que tenían propiedades sanatorias y una que daba la inmortalidad. Y para que nadie fuera a robarlo, estaba protegido por unos grandes peluches, que eran gigantes o pelutes, que vivían en cuevas en el monte, ¿no? Al entorno. Entonces nadie subía a ese monte. La anécdota que conté es que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, un hombre quiso subir desde Lescun para arriba, por eso fue otra recoger la leyenda, y todo el mundo le decía que ni se lo podía subir, no por lo peligroso de la ascensión, sino porque ahí vivían seres que era mejor no subir. O sea, eso se mantuvo en el siglo XIX, por lo menos al otro lado de la cordillera. El hombre subió y además sacó foto, porque ya había cámara de fotos, sacó foto y registró foto, lo hizo grabado, se registró un poco de la cima y fue el primero que subió, se supone, porque nadie se atrevía a subir, ¿no? Entonces se tenía un poco como el Olimpo. De hecho, los escritores franceses, desde finales de la Edad Moderna, del siglo XVII, desde el XVII y XVIII, hablaban del Olimpo de los vascos, que era el anillo, ¿no? Y que nadie subía. La Uñamendi, que tiene que ver con la Aún, Pescabra y demás. Bien, ya vemos una relación entre la mitología y las plantas, que no es solo de aquí, y no es una copia, es una traslación del Olimpo de verdad de los griegos, porque Zeus protegía plantas que eran medicinales, por diferentes dioses, ahí no eran gigantes, y una daba la inmortalidad. Es el sentido precristiano de que la vida aquí pues se acaba, se supone, no existe el concepto de resurrección, pero hay alguna forma de perdurar en el tiempo. Siempre hay una forma, si se alcanza, de perdurar en el tiempo, ¿vale? Eso es bueno, se cristianizó, porque no se llegó a cristianizar, o sea, se anticristianizó en un sentido, se vio como un elemento negativo y se le intentó dar un efecto como de personaje demoníaco, ¿vale? El otro que sí se ha perdido casi del todo es, lo vais a conocer todo el mundo, ¿alguien sabe quién es el Vasajao? Todo el mundo, por lo menos joven. El Vasajao, ¿alguien sabe quién es el Vasajao? El señor de los bosques. Vale, aquí se llamaba Basasein o Basasein. ¿Y por qué lo sabemos? Porque en Utardo, además, bueno, no tan cerca de Lengua con Vidango, hay un término que se llama Basaseña, ¿vale? Que ha sido registrado como Basaseña, Basajeña, Basasiguría, perdón, y Basaseiturria, ¿vale? O Uturria. Vale, este señor rojo protegía los bosques y tal, y se supone que cuando llegó Cristo se fueron todos los gentiles corriendo y se quedaron dos. Uno, el olenchero famoso de Leiza, que tiene que ver una vinculación con un solsticio de invierno cristiano, y otro que fueron los únicos que se quedaron. Uno, para avisar que venía Kismi, traducción del euskera, el mono, o sea, era una forma de menospreciar a Jesucristo en ese sentido. Esa fue la idea de cómo se veía el personaje por parte
parte del cristianismo. Fue el que vino a decir que había venido un mono, pero realmente era un bárbaro y no converso y tal. Y por otro lado, otra, proteger el espacio y el territorio, ¿vale? Son dos concepciones muy curiosas. Bien, si ya está adelante, por eso quería decir primero esto, pero lo último. Vale, entonces tenemos estos mitos y leyendas nos hacen tres preguntas. ¿Qué características tienen? ¿Cuál es su contexto? ¿Y qué explicaciones de un mundo propio no aprendido, sino aprendido ahí? Y ahora la siguiente, y si no, pues iremos directamente. ¿Cómo se transmitió? No se han escrito sobre todo en el siglo XX. Se transmitía de forma oral. Por eso iban cambiando, y por eso muchas han perdido. Luego hay otro literario, pero esos son las novelas. Esto está en la iglesia de Isaba, en el coro arriba. Solo hay dos, puedes pasar a la siguiente, solo hay dos de los. El otro puede hacer igual relación a unas ferrerías, pero tanto en la otra como esta, que no estoy tan convencido de las ferrerías, hacen imágenes las demás son de oficios muy claros, ¿vale? O de cosas del valle como el tributo muy claras, pero estas dos son extrañas. Y en las dos hay signos que dan relación a la brujería, uno de bailar con los gorritos estos y desnudos en torno a un tamboril, que es uno de los signos que había de ser eficiente para la brujería, y el otro anterior de la calavera con el fuego es un signo de acercarse al maligno como activa al maligno, ¿vale? Son dos. Por lo tanto, de alguna forma sí se ha intentado por parte de la Iglesia que esas creencias ubicarlas dentro del contexto cristiano, ¿vale? Pero bueno, son diferentes leyendas que dan sentido al mundo. Uno de los puentes que os he comentado y otro lo de la cueva. Esa cueva la conocéis, ese abrigo. No, digáis que no la conocéis, pues está quedado. Sí, a veces cae el agua por delante. Vale. Los mitos siempre han tenido 7 objetivos en la cultura tradicional. Cosmogónicos, que caen en el universo, teogónicos, un poco divinos, antropogénicos, el origen de la humanidad, teológicos y morales, porque viene a ser un poco la forma de cómo ha funcionado esa sociedad, fundacionales, el origen de esa sociedad, no del ser humano como los antropogénicos, y escatológicos, no penséis mal, son mucho más espirituales, ¿vale? Lo contrario que algunos puedan estar pensando. Vale. La mitología vasca del Pirineo siempre está ligada en este contexto al territorio y al paisaje, ¿vale? Es lo que hemos visto. Entonces, si llegamos, alguna más, a ver, aquí hay que ir un poco, hay muchos grupos. Es lo que hablamos de botánica oscura. Hemos intentado despejar un poco en el libro, Virginia y yo, en ese caso un poco más, que ya decía la planta y yo decía el porqué, ¿no? ¿Quién lo comprende? No lo comprende, más que la gente de esa comunidad. Si tú vas de fuera no lo entiendes. Por los iniciados en su uso, a veces dentro de la comunidad, pensar en esas tribus de Amazonas, unos pocos, pueden ser chamanes, curanderos, son los que saben el porqué. Y por la vivencia activa, es decir, se vive esa cultura conforme se va perdiendo, que es lo que ha ido ocurriendo en nuestra sociedad, va perdiendo sentido y se convierte en algo, en un lugar, en algo que está ahí, pero es un recuerdo y puede convertirse simplemente en un cuento o en un dibujo animado para niños. Nada más, perdiendo su significación original, ¿vale? Voy a poner dos ejemplos. Uno de Burlada, claro, de Burlada, ya que vivo ahí. En Burlada hay alguien que ha venido de Sudamérica, Centroamérica, y la tienen por, no sé cómo le llamarán, es que pues altera lo que se llama bestia del blanco. La gente más o menos que la conoce y de su entorno cultural, pues una vez iba una persona con otra, yo salía de la guardería con la niña, y fue a saludar, dando como damos 2 besos y tal, pues no la toques, hoy no la toques. O sea, ahí sigue perviviendo, aunque vivan a la Burlada y no su pueblo de origen, el por qué no se le puede tocar en ese día a esa persona, ¿no? Eso aquí se hace, ¿vale? Dale un poquito. Entonces, cuando hicimos el trabajo de campo, intentamos buscar en bibliografía, en la encuesta, ni te preocupes, en las encuestas, en la bibliografía encontramos referencias que nos daban miedo, había algunas que teníamos que andar con tiento, porque no. A ver, lo que pudo recoger a González Tornés a principios del siglo XX, no sabemos qué filtro a nivel científico desde el punto de vista de la antropología siguió, ¿vale? Cuánto había de lo que le habían dicho y cuánto ellos agregaban de lo que sabían por fuera, porque eran gente que había estado fuera del país, ¿vale? Entonces, en las encuestas que nosotros hicimos aquí, para intentar proteger algunas cosas que sí pudimos, seguimos un poco la dinámica que sí, como en toda la escuela de Viena, que voy a decir que es, que existe un poco, como se Miguel de Baranderas, que era la observación participativa, es decir, hay que participar de la observación de la sociedad para entender lo que está haciendo, ¿no? Para ser parte, como se explica. Entonces, a nivel ya, y como andamos así, voy a ir al ejemplo local, que es el de los ejemplos cristianos, y luego uno que
muy local, es anticristiano, por decirlo de alguna forma. Los ejemplos cristianos son tres y supongo que dos seguro que los vais a reconocer, y uno igual ya se ha perdido, pero no. Uno es el tronco de Navidad. Seguro ¿ese lo conocéis o no? ¿Lo habéis llevado a ver? ¿No? ¿Sí? ¿No? Que se sacaba el gran tronco en Navidad, se quemaba depende de pueblo, se quemaba en la plaza, estudiando la marcha. Se llevaba un rescoldo al pueblo para volver a iniciar el fuego en la casa, tenían que ser hayas o abetos en concreto de un sitio, cortados al día y demás, ¿no? Es un culto a esos árboles, a esos solsticios pre-cristianos. Había fotos muy bonitas de cómo los franceses lo hacen vestido de gala, que parece una cofradía esta del vino, de lo que sea, y súper bonito, como en Inglaterra lo hacían a los brutos arrastrando maderos y tal, había unas fotos antiguas, y luego había una de los portugueses que no se quedan cortos y van un tronco más ancho que esta sala, pero exagerado, pero con un carro. Yo no sé cómo iban a quemar eso, porque luego yo sé que pueblo es y es un pueblo muy pequeño. No sé qué iban a hacer. Vale, el segundo son las cruces de mayo. Demás, ¿lo conocéis o no? Lo de cruzar los campos, que se podía hacer tanto con... A ver, ¿con qué árboles se hacían aquí las cruces de mayo? Miramos, ¿lo veis? Igual con libre. Igual aquí con mimbre, vale, es que hay, ya sabía que iba, tenía la duda, en Burgos se hacía con mimbreras o verdizos, aquí también. A media altura de valle, con fresnos, y más arriba con avellanos, y se llegó a hacer también con burrillones, ¿vale? También, y había diferentes formas. Con el burrillón se decía lo mismo que el abeto, la hoja, esto que la hoja tiene forma de cruz y no te pasa nada, se solía llevar en el bolsillo, ¿no? La historia es, se hacían diferentes cruces, un culto cristianizado, un rito cristianizado por la cruz de mayo, ¿vale? Por la de mayo. Esto viene de los mayales, que vienen desde los fenicios, los romanos y el cristianismo lo cristianizó. Había unas fotos, tú dale a ver si... Más adelante. Sí, no, dale. Esto, esto es lo que iba a decir. Estas son las mallas, esto es de Madrid. ¿Vale? En Madrid se visten a 3 niñas de mallas, que aquí también se hacía en el Baztán, y se les lleva en procesión. Aquí ahora se suele suelen procesionar de esa forma las que han hecho la primera comunión, pero más pequeñas. Pero al margen de esas otras cosas que se hacen la procesión, ¿vale? En Granada se hacen grandes cruces de mayo de flores y en otros sitios se hace lo que son los mayos, que os sonarán, que os levantan. Bueno, pues Gocho ya recogió, que además sale por ahí más adelante, si sale, si no, tuve que darle hasta que falle. Esto os dejaba aquí. Los mayos realmente es levantar el pan y tal. Bueno, Gocho descubrió que aquí probablemente, aquí lo hubo, aquí en Isaba, por los registros que salen por ahí, y yo tenía un registro al coger las encuestas con Virginia que nos hablaban de los Stigay. Y nos decían, eran las estacas donde se ponían las crucecitas de mayo. Y alguien nos dijo, era el sitio alto donde se ponía la cruz de mayo. Y probablemente el Stigay, tú me dijiste que en el pueblo de las varas iban a levantar. No sé, probablemente fuera una referencia a los antiguos mayos que se plantaban aquí y que luego derivaron en las simples crucecitas. ¿Vale? Pues es un culto también cristiano. Ahora llega la actualidad y pasamos del momento cristiano al momento de la globalización. Ahora hay Halloween en todos lados. Y esto está recogido de México, la publicación, ellos hacen el culto a la muerte, no vuelvan para atrás, que es el culto a la muerte, es decir, el Día de los Muertos tiene mucha importancia para ellos. Entonces los mexicanos critican que se está introduciendo en México Halloween, que por encima coincide por fechas, ¿no? Entonces, una ironía de nos está quitando lo poco que nos queda, que es lo singular, mientras que la población chicana mexicana en Estados Unidos, para nada de Halloween, hacen el culto a la muerte, y lo que está viendo en California, lo celebran como si fuera en México. Y sin embargo, en México están importando Halloween, ¿vale? Pues a día de hoy, incluso estos ritos que se han medio mantenido por cristianizar, probablemente se van a acabar perdiendo porque llegarán. Bueno, Halloween ya está llegando, es que ya irán a cualquier tienda de chinos en Pamplona en esas fechas que vais a ver cuántas calabazas pueden comprar de esas. O sea, se están perdiendo, ¿vale? Y ese es el gran problema. El tercero que yo decía, a ver si... Tira, ya que lanzamos, esto es lo del mayo, está en la Cruz de Granada, mira, esto es la vergüenza, vale, aquí lo importante, tú tienes que ir, tú hasta que dure. En Vidaco sería algo así, dicen que lo ponían en la plaza. Vale, estas son las cosas que hemos encontrado nosotros en torno a la cruz en las ribas de Gocho,
colchón, en el valle, ¿vale? Y la otra gran planta es el hispelco, que bascula siempre entre el domingo de Ramos y los mayos. Ha estado basculando siempre las encuestas, ¿vale? Y llegó Isaba, para complicarnos más, bascula también en San Juan, poniendo y ya lo cristianizado hacia el corpus, ¿vale? Pero está basculando. Perdón, el hispelco es el irimayo que... El rusco. Dale la ese metió un ¿El irimayo que decimos aquí? No, ese el irimayo no. El irimayo es una florecita. Este es el fresno, el burrillón, que también se usan esto. Esto es lo que tú encontraste, que te lo robé claramente de la web. Para adelante. Esto, a ver si aquí sale un espejo. Eso es un rancho, porque se ponía para proteger los ranchos, algunas de estas cruces también, además de los campos. Bob, Laurel y el Corriel. Cuando se acaba la construcción, arriba, la puntera. Vale, ese es el Goyarán, que es el cerval, no el Gorriarán, ni el Gurriarán, ni el Gorrión, el Goyarán, ¿vale? Que es otro espino. Esto es lo que os he comentado de con los hispelcos, a veces hay metido un hispelco. Eso es un hispelco, ¿vale? Eso es en la cruz de Uzano. Es otra forma, da igual, ya hemos llegado a las brujas. Es la otra forma de cristalizar, ¿vale? La que yo no sé si sabéis es, por ejemplo, el tipo de enroncal, no sé si a mí os suena, enroncal le llaman aleluyas, que ya está muy en la profesión, al hispelco. Vale, la que ya... Se llama ramos. Sí, o ramos, sí, está recogido y tal. Es una forma de cristianizar el nombre, lo otro que iba a decir. La que ya no sé si os sonará, que porque hemos hablado así, una cosa es la ruda, otra cosa son los vergales, que son las mimbreras, las salceras y demás. Hay dos, pues uno en concreto ha estado siempre muy relacionado con la brujería. De hecho, en el proceso de 1519, creo, de aquí, 5 por ahí. Bueno, donde aparece, no, el de Burgui, que aparece en interna, 69. En el que donde aparece linterna, que es el diablo y demás, es entre los vergales, las mimbreras, como lo queréis llamar. ¿Por qué? Porque por lo que sea, mientras aquí se usaban las cruces de mayo, que a mí me ha llamado mucho la atención, ha sido una planta muy relacionada con donde aparece el ajer, el macho cabrío, el diablo, en los procesos de brujas, por lo que sea. Por lo que sea, no. Luego lleva un detrás, porque están en zonas apartadas, en el río, son muy espesos, es una zona que aparece que se mueven solos con el aire, o sea, siempre tienen un poco, ¿vale? Entonces, mientras que aquí se ha usado en las cruces y demás, en mayo, sin embargo, en otras culturas es un lugar donde no hay que ir, donde hay muchos, ¿vale? Por el tema de las brujas. Y sin embargo, frente a ellas, las rudas. Y había otras imágenes que si salen, si no salen, que da igual, que son las formas que había para protegerse de la brujería en el valle, que las conocéis, las espantambrujas de las chimeneas, ¿no lo sabéis? La ruda, pues no lo sabíais, en torno a los puentes, esos sitios tan malos, la ruda como parte protectora, y finalmente, una cosa bastante curiosa, que yo sí que lo he visto en Isaba y he sacado fotos, que es en los que son las puertas, con esto acabo, en lo que son los arcos de las puertas, en algunas, en la clave principal, en la piedra principal, había una especie de botón de rugosidad, incluso una cara, si no ponían también una cruz con más relieve, para que por ahí no pasara nadie malo, ya sea la bruja, diablo y demás. Aquí encima de la puerta de Casa Diego, si veis el dintel de la ventana de encima de la puerta vieja, hay una cara que mira hacia abajo, como hacia el que va a entrar a la casa, y es eso, pues para evitar el mal de ojo o bueno, Bueno, pasa. Bueno, pues eso es una cosa que está ahí, por cierto, es la foto para la cosa. Bueno, pues eso es otra cosa que había para hacer, pero la más principal es la de la ruda, y os voy a leer, aquí está, como se llamaba Vitar, que lo tenemos en la toponimia, con Bedevinticoa en Isaba, la casa de los Roses en Burgui y demás, ¿no? Bueno, a ver, en torno a las brujas, lo único que tengo que decir es que muchas veces han sido dos tipos de pobres mujeres, que a veces hombres, que han sido ajustizados por esa causa. En primer lugar, aquellas curanderas, estas iniciadas, como os hablaba antes, que se conocen el uso de plantas y en segundo lugar, sobre todo en el siglo XVI, por temas políticos. Como era una época de conquistas,
había una especie de constante guerra civil y rebeldías internas que se señalaban entre ellos y para acabar. De hecho, aquí no hubo tantos ejecutados como en Francia. Aunque la leyenda se la llevó Esteban el Pirineo, en Francia, sobre todo en la zona de la Purdi, se cepillaron a un montón de población. Se llegó a decir que un 5% de la población estuvo encausada por la familia. Eso es un mundo. Y ejecutados bastante. ¿Por qué? Pues porque era una zona que había estado bajo dominio inglés durante mucho tiempo, que encima basculaba, no como Baja Navarra, pero sí como Bearn y Zuberoa, entre la fe protestante de los hugonotes y no, que entonces el rey, como quería sobre todo proteger el puerto de Bayona y toda la costa, pues dijo, buscarme ahí a ver esto, todos estos son brujos, y el Atacar lo dijo así, todos son brujos, y fuera. ¿Vale? No nos complicamos mucho en la Inquisición, son brujos y fuera, se mandaron a la gente, se cogieron, se dividieron, 4 o 5 testificaron a cambio de lo que fuera, pues, ningún 5% de enclausados y muertes bastante. Muchas más caras. La leyenda negra, pues en este lado. ¿Vale? Y al principio, con este. ¿Qué brujería dice? Pues si le das para adelante, si no lo leo, que lo puse escrito. Bueno, pues había un conjuro que se recogió, pues lo recogió Tomás Mustanqui hace ya años, que es un poco lo que ha dicho él. Mustanqui, que era, antes tenía mucho miedo a las brujas. Y la bruja decía cuando se encontraba en una casa que había la ruda, ¿no? La ruda esta. ¡Ruda! ¡Qué aguda! ¡Ruda! ¡Qué aguda! Y sí, y no hay, ¿vale? Pues eso. Y básicamente es eso. Vosotros tenéis la pichorronga y está formada. Ese es el manual magnificado, el especie de manual que hicieron que se sigue usando el día de hoy para los exorcistas, ¿vale? De hecho, hace poco incluso entrevistaban a varios actuales de la Iglesia Católica, pero uno que no lo era y vendía cosas en una tienda, no era de la Iglesia Católica. Y lo siguen empleando, ¿vale? Es de... 1400 es mucho. No. ¿Cuál es malicioso? No, bien, O sea, todos los procesos de brujería y tal coinciden justo cuando fue la conquista de Navarra y que poco después, sobre todo a nuestro valle y a Salazar y a algún, o sea, al resto de valles del Pirineo nos tocó más, pero era porque eran estos libros, este libro y no me acuerdo cuál era el otro, 2 libros que hacían referencia a la brujería, se habían publicado poco antes, y entonces fue como, bueno, ya habían creado doctrina y la gente seguía a ellos ciegamente y veía buscar donde hasta hace, o sea, antes de publicarse los libros no había. 1669. Se edición, o sea, el libro en sí es de 1500 y poco. Antes de 1512, aquí lo aplicaban, hubo un proceso de brujería en 1525, durante el perico. Había una creencia de las brujas. Otra cosa es cuando eso, la figura de la bruja pasó de ser de esa persona que controlaba y podía hacer males de ojos o curaciones a ser un enemigo o alguien enemigo al que le puedes acusar de bruja y acabar con él. Aquí, bueno, pues se buscó un sistema de procedimiento de la Inquisición. En Francia siempre han sido, no sé si conocéis, con esta acabó la noche de San Bartolomé, que la reina de Médicis encargó que su hijo dijera, van a casa, que su hijo se va a casar con un rey que es protestante, de Navarra, de Bearn y tal, mientras están celebrando la boda no pasa nada, después del baile y demás, que estarán todos vuelta y media, vamos a invitar a los líderes hugonotes en plan conciliación, pues cargáis a todos a la noche. Y por si queda alguno y se revuela, sacar al ejército y os cargáis a todos en las ciudades más importantes, que lo estarán celebrando, no se los olvida. Y entonces esa fue la paz y conciliación que hicieron los franceses, y los programas, bueno, pues con las brujas hicieron lo mismo, bajaron a la gente y dijeron, fuera, todo fuera. 1486. En el primero, pues eso. Vale, pues eso es todo. Entonces, gracias por la cortesía. Esto es gentileza de la editorial. El que quiera el libro de las plantas y demás, que yo voy a pedir una cosa, al margen de eso, el que quiera el libro de las plantas y demás, con el precio en tiendas que tenéis por ahí, para poner por el país de 24 euros, pero aquí en la editorial, menos de IVA y así, 20 euros, el que quiera lo puede. ¿Vale? El que tenga el dinero más físico, mejor, porque si no se lo cambian, pero